Buenas tardes, estamos en la charla del módulo 6. Tenemos hoy como profesor invitado a José Vicente Coderch, técnico especialista en electrónica industrial, técnico instalador en energías renovables, técnico instalador de baños secos y compostero Permapreta y desarrollador de proyectos y diseños de permacultura. Sin más, le voy a pasar la palabra a José Vicente. Recordaros que si tenéis preguntas las podéis mandar por el chat de la plataforma y cuando, pues, no sé, 15-20 minutos antes de las 7 de acabar, pues tendremos un ratito pues, para resolver dudas y aprovechar que está aquí José Vicente para plantearle todos los temas que tengamos pendientes sobre esto, ¿de acuerdo? Pues sin más, José Vicente, tienes la palabra. Bueno, Luis, muchas gracias. Bueno, como os ha comentado, tengo mi currículo es haber practicado un montón. Llevo años trabajando en instalaciones y resolución de problemas que dan las instalaciones. Entonces, pero me voy a centrar un poco en lo que ha sido uno de los retos principales y en el que hemos acabado diseñando un sistema bastante novedoso, que es en la gestión de los residuos. Cualquier instalación que hagamos, ya sea una vivienda unifamiliar e independiente o ya edificios, hoy en día uno de los retos principales es cómo gestionamos el tema agua y cómo gestionamos la orina y las heces. Es importante empezar a diferenciar las tres partes. El hecho de usar el agua para mezclar la orina y las heces, lo único que hemos conseguido hasta ahora es tener un subproducto totalmente problemático. Nos obliga a hacer instalaciones, por ejemplo, en mi caso, vivo en el campo, una depuradora en la que, aparte del tiempo que requiere mantenerla en buen estado, es un gasto inicial muy grande. Entonces, desde lo que es Permapreta, lo que hemos es, detrás de un proyecto de permacultura que se ha ido desarrollando en Argentina durante 25 años, que se han dedicado a gestionar, a procesar lo que eran los restos domésticos y los restos humanos, las deposiciones nuestras y la orina, pues vas observando cómo han resuelto, por ejemplo, las tribus indígenas de Sudamérica, sobre todo en Brasil. No sé si habéis oído hablar del concepto de terra preta. ¿Habéis oído hablar en alguna ocasión? Vale. Sí, es un tipo de tierra muy oscura, negra, de un alto valor biológico, muy fértil. Y siempre está asociado a cómo han gestionado durante miles de años ese espacio los humanos. Entonces, nosotros lo que hacemos con la gestión del Permapreta, no sé si aquí se va a ir viendo, voy a ver pasando aquí. Vale, es que quiero ir pasando aquí. Bueno, sí, ¿veis? Se ve la pantalla, ¿no? Sí. El PDF, vale, perfecto. Bueno, pues el tema está que aquí lo principal es dejar de malbaratar el agua y empezar a poder gestionar de otra forma la orina y las heces. Es decir, nos olvidamos de las cloacas, los pozos negros y las cámaras sépticas. ¿Sabes? Entonces, no usaremos agua para funcionar, solo una pequeña cantidad para diluir la orina, porque la orina la separamos de las heces. Hemos desarrollado también un inodoro, no sé si luego habrá foto aquí o si no os lo enseño en otra presentación. Un inodoro tanto de porcelana como de polietileno, en el que separamos la orina. En la orina sí que tenemos la posibilidad de darle un pulsador o tirar de la cadena y que caiga una cantidad de agua que según el lugar que tengamos que implementar el sistema, haremos diluciones a 1,3, 1,5 o 1,10. Y luego las heces caen en una cámara, a ver si aquí tenemos, ¿veis? Es la cámara que hemos diseñado. Sí. En la foto de la izquierda inferior veis unas rejillas. Esas rejillas van en medio y están soportadas sobre la parte media, encima justo de la tolva. ¿Vale? Entonces, entre esas dos rejillas, en ese espacio, nosotros lo que creamos es un lecho
de microorganismos y lombrices y material en descomposición. Es decir, creamos un pequeño ecosistema que lo que intentamos reproducir el biotopo que hemos visto, hemos podido registrar en estos espacios de la Amazonía, en la que se registra una alta vida biológica que transforma todos los subproductos que nosotros tiramos. Entonces, lombrices roja la lombriz roja californiana. Microorganismos. No sé si habéis oído hablar de los microorganismos eficientes. Sí. A ver, sí que habéis oído. No, bueno, los microorganismos eficientes son concentraciones de bacterias que transforman, es decir, que hemos ido recogiendo, que les damos en un ambiente con melaza y les creamos ¿cómo lo diría? Un espacio en el que ellas se mantienen en estado latente y se van reproduciendo a la espera que las depositemos en algún lugar que haya materia orgánica a transformar. Es decir, ellas viven un poco del azúcar que tiene ese diluido en ese líquido, pero son bacterias de diferentes cepas de lactobacilos y bastantes más. Ahora no me sé todo el nombre, pero bueno, la cuestión es que es una población, un ejército de aliados que en combinación con las bacterias vendríamos a hacer, por dar una metáfora, a reproducir lo que ocurre en nuestros intestinos. Nuestros intestinos están poblados de unas colonias de bacterias que lo transforman todo y son capaces de segregar nuevas sustancias, inclusive hasta endorfinas y dopaminas y todo lo que necesitamos para ser hasta felices. Pero bueno, no nos vamos por el tema de la dietética. Nos vamos a seguir con el tema de que creamos un ecosistema que transformará todo lo que echemos. Ahí tiraremos nosotros, sobre esa tolva, encima colocaremos el inodoro. A ver si en la siguiente foto... ¿Ves? Aquí tenemos un inodoro con separador de orina y un hueco muy amplio que cae directamente sobre la tolva. Volvemos atrás. Entonces, el lecho nosotros lo ponemos en medio y las deposiciones caen sobre la rejilla superior, que actúa como una desbastadora, para que nunca se apelmace el sistema y que siempre pueda haber una entrada y movimiento de lombrices y de oxígeno para que lo que ellas van descomponiendo cae en la tolva inferior. ¿Ves que la parte de abajo tiene forma de tolva? Vale, este sistema va enterrado. Se entierra debajo de lo que será el aseo sin necesidad de tener que volverlo a abrir posteriormente. ¿Y veis ese tubo de PVC que hay ahí tan feo vertical? Digo feo porque es de PVC, pero hemos recurrido a ese material porque es el estándar más fácil de encontrar en cualquier lado. Y también estamos buscando reducir que el precio esté a la altura de lo que costaría instalar una fosa séptica. Entonces, ese tubo no es un tubo de aireación, es el tubo de extracción del compost que se ha acumulado en la parte de abajo, que podremos sacar, ¿veis? Aquí se ve mejor el inodoro y el tubo ese. Ese tubo que sale es el de sí, que es el de respiración. El tubo de lo que sería para sacar el compost quedaría al lado derecho del inodoro, que aquí no está reflejado. Aquí tenemos otro inodoro de polietileno, como se quedaba, que es muy parecido tanto el de porcelana como el de polietileno, pero al final, por particularidades de los técnicos de las empresas que no lo están haciendo, ha acabado siendo un poco diferente. Bueno, aquí hay un vídeo, no sé si os interesaría verlo, os sigo explicando el tema. Yo creo que el vídeo lo podéis ver por internet, en la página, sí, en la página de permapreta.com. Entonces, volvemos aquí. ¿En qué consiste el permapreta? ¿Veis? El sistema de extracción de humus y un depósito adjunto para la orina. La orina, en la mayoría de las veces, no necesita ningún tratamiento extra más que diluirlo con agua y usarlo directamente en el campo, porque es nitrógeno y amoníaco es la descomposición. Ay, ahora se me ha ido ese.
Nitrógeno. Ay, ahora se me ha ido el santo al cielo. Fósforo. Bueno, que No te preocupes. no, fósforo también, pero en muy poca cantidad. A ver cuál era. Bueno, luego me vendrá a la cabeza. El tema es que diluido con agua y con una familia que tenga controlado que no están teniendo problemas de patógenos, puedes usarla directamente. En caso de que esa orina veamos que puede haber pasar procesos de que no tenemos garantías de que alguien pueda estar transmitiendo una enfermedad, lo que se hace es producir una fermentación. Muy importante, tanto la parte de la orina como la parte del compost, es que periódicamente añadimos, aparte de los microorganismos eficientes, añadimos biochar, que es el carbón pirolítico. No sé si lo conocéis. El carbón pirolítico hoy en día se está descubriendo que es un complemento esencial en la recuperación de nuestros suelos, porque es por estudios de lo que son los suelos fértiles de estas tribus indígenas, tanto de diferentes partes de Europa, de Asia o de América, el uso reiterado del carbón de las hogueras, el carbón que no sea combustible, no la ceniza, sino el carbón que no se ha llegado a quemar con oxígeno, que ha sufrido un proceso de pirólisis, se convierte en un ingrediente esencial en la que será la simbiosis con los microorganismos y para fabricar ácidos húmicos y mejorar la resistencia del suelo, a acumular nutrientes y a producir, desarrollar en simbiosis con las raíces de las plantas toda esa red miceliar que envuelve los bosques, que hace que prosperen. Entonces, la orina tiene siempre, ante el riesgo de que necesitemos tratarla, pues con microorganismos y con carbón y un ciclo de fermentación, tenemos la seguridad de que podemos usarlo. Bueno, es decir, era nitrógeno y amoníaco, sí, los dos fertilizantes que nos venden en las cooperativas en su forma mineral para poder fertilizar nuestros suelos. Aquí, imaginad, si toda la orina de la ciudad la recogiéramos y la procesáramos directamente. La cantidad de toneladas de nitrógeno y amoníaco que podríamos utilizar para fertilizar todas las zonas verdes o los bosques comestibles en que podríamos convertir nuestros parques de las ciudades. Volvemos a lo que está ocurriendo en la parte interna del permapreta. Ahí le vamos echando lo que son nuestras deposiciones y una vez cada 15 días, cada 20 días, cada mes, lo que hacemos es depositar también restos de comida. Es decir, restos de lo que es la cocina, pues lo echamos directamente. No se echa carne ni pescado. Es decir, simplemente restos de comida fresca. No se echen, no lo usamos todos los días porque se nos llenaría muy rápido y parte produciría lixiviados. Y no nos interesa que produzca en la transformación de las heces un exceso de agua. Entonces solo tiramos una vez cada 15 días, una vez al mes, restos de comida y también ocasionalmente algo de paja si vemos que estamos haciendo deposiciones más líquidas para añadir un poco más de carbono. Porque este sistema, por como tenemos un sistema de ventilación, no vamos a generar lixiviados. En caso de usarlo como compostero diario, con los restos de comida, ahí sí que se generan lixiviados. Pero sigamos con el tema de las heces. Y también, periódicamente, depende de la cantidad de las personas que lo usen y la cantidad de cantidad de comida que le echemos, también vamos echando bokashi, que no sé si sabéis lo que es bokashi. ¿Tenéis? No, Lucas no sabe lo que es bokashi. Bueno, el bokashi es una fermentación que hacemos de salvado de arroz, estiércol, arena y microorganismos eficientes. Eso se genera unos montones que tienen una etapa termófila que suben de temperatura, llegan a 50, 60 grados y entonces producimos como un preparado extremadamente fértil y que es un bioactivador,
que se puede utilizar tanto para nuestros huertos y nosotros también lo usamos aquí, porque hemos visto que las lombrices, con esos aportes de microorganismos en forma de spray, la aportación del bokashi, la aportación del papel higiénico, que el papel higiénico también lo echamos, el aporte de algo de comida, ellas se reproducen a una velocidad muy grande, con lo cual transforman las deposiciones nuestras a una velocidad mucho más interesante que si no sé si conocéis los métodos tradicionales de váter seco. ¿Alguna vez habéis tenido la posibilidad de ver un váter seco? Veréis que los procesos de transformación son muy lentos. A veces se tarda 1 o 2 años en tener un compost final. Pues aquí no, aquí entre los 3 y 6 meses prácticamente ya se está transformando. Con lo cual, al año y medio, ya podemos extraer un compost totalmente elaborado de una calidad sorprendente. Pero como no tenemos que neutralizar este proceso echando cantidades muy grandes de serrín o de paja, sino que echamos cantidades muy comedidas, el proceso es que generamos muy poca cantidad de compost. Piensa que por persona al año solo vamos a generar 2 kilos de compost, que es un volumen un poco más de 2,5 litros de volumen, y no esa cantidad tan brutal que se acumula en los composteros, que tenemos que tapar completamente las heces. Aquí no nos preocupamos, simplemente es como si estuviéramos preparando un potaje y en vez de echar cantidad de patatas, lo que echamos es un poquito de sazonamos. Echamos el bokashi, los microorganismos y el carbón, es las especies y los complementos que damos para que salga un cocido espectacular. Pues aquí vamos a tener un lombricompost que realmente va a ser una herramienta para la fertilidad de nuestros árboles frutales o de nuestro huerto. O en caso de que se utilice en lugares públicos de las ciudades, de los pueblos, pues para lo que serán las alamedas, las veredas, los bosques comestibles. El tema de usarlo para huerto, siempre que tengas garantías de que no hay, como si dijéramos, un proceso de transmisión de patógenos. Ahora os haré una puntualización. Bueno, aquí es mucho lo que os había estado diciendo, genera menos de 2 kilos al año, evita vaciar cientos de kilogramos y tenemos un consumo de energía eléctrica mínima, porque sí que necesitamos un poquito de energía eléctrica. Porque el sistema... José Vicente. No, es que preguntaba, Lucas, como has pasado la diapositiva, que cómo se extraía el humus del tubo. Sí. A ver, aquí tenemos un dibujo, me parece. En este PowerPoint no lo había puesto. El humus se saca aquí. Desde el tubo de PVC, ¿cómo sale? No es un tubo de PVC. Aquí. ¿Ves el tubo este de PVC? Ahí hay 2 sistemas para extraerlo. Nosotros lo suministramos con un sinfín de hierro que hemos fabricado, con un paso de vuelta, ¿sabes? Lo suficientemente estrecho para que se acumule en el sinfín la materia que se ha acumulado bajo, ¿vale? Ajá. El tema es que si hay electricidad, también se puede sacar con una aspiradora. Una aspiradora de estas tipo Karcher, las que sirven para sacar líquidos también, que pueden ir con bolsa o sin bolsa y pueden acumular, tienen recipientes de 10 o 15 litros. Entonces, son muy potentes porque son de cerca de 1.500, 2.000, 2.500 vatios. Entonces, puedes succionar, porque piensa que bajo, frente al sistema tradicional que todo se va acumulando y se va compactando, aquí no compactamos nada, sino que lo que se acumula abajo son las deposiciones de las lombrices. Y es una acumulación de material más bien esférico. Es decir, no es material comprimido, sino que está bastante suelto y puedes ir sacándolo y él mismo cae por gravedad al fondo de la tolva. Pero habrá gente que no tendrán ni recursos, no, es decir, pues pensemos un campo de refugiados
por ejemplo, climático, no van a tener una aspiradora para sacarlo. Usarán un sistema de bajo consumo energético, como va a ser un sinfín. Un sinfín agarrado a un palo de bambú, a una caña de bambú o a un palo de madera. Y entonces minimizamos el consumo energético. Y preguntaba también Lucas si se echan cítricos, si no acidifican demasiado el compost. A ver, el tema de los cítricos no hay ningún problema, depende de la cantidad. Si la proporción es de que el 50% de lo que echas es cítrico, pues indudablemente le estás gastando una putada a las lombrices. Porque lo que le jode a las lombrices es la acidez de los aceites esenciales de la cáscara. Pero si echas es decir, tú por la mañana echas medio kilo de mondadura, medio kilo, no, hasta medio kilo. Yo los estoy echando en el compost de mondaduras de naranja porque todos los días nos hacemos 1 litro de naranja. ¿Qué ocurre? Que en las pieles de naranja puedes echar una cantidad razonable. Ahí la experiencia os irá diciendo cuánto podéis echar. El primer efecto que sufren van a ser biotransformadas por los microorganismos. Hasta que los hongos y las bacterias no transformen la piel de naranja, no atacarán las lombrices. Pero una vez que han pasado ese primer efecto, que suele tardar, depende de la calidad del montón de compost que habéis generado, puede tardar 3 días como puede tardar 15 días. Pero se acaban comiendo las naranjas. Yo en mi montón de compost a veces he levantado media naranja y dentro está llena de lombrices. Pero porque ya previamente los microorganismos, las bacterias, los hongos, ya han empezado a transformar. Pero si tú tienes un sistema de compostaje en lo que únicamente tienes lombrices, muy poco, muy mal estado simbiótico, porque el contenido de microorganismos que hay alrededor no es bueno, pues las pieles de naranja va a hacer que ellas no se vayan, no se pueden escapar, pero no van a funcionar, no van a trabajar con la eficiencia que nos interesa. Es por la misma razón de que no ponemos la orina. La orina, el amoníaco, a ellas no les gusta. Entonces, podéis echar pieles de naranja, pieles de limón, pieles de pomelo, pero en poca cantidad. Es decir, como dijéramos, no echéis más un par de piezas, el resto de un par de piezas, pero sí que lo transforma. Bueno, ¿tenéis alguna otra pregunta sobre ese tema? No, pues sigo con el tema de lo de la aireación. Extractor de aire híbrido. Este sistema es funcional, es operativo, porque hemos desarrollado también un extractor de aire híbrido. Híbrido porque es un sombrero eólico que cuando hay viento lo extrae, crea vacío. El aire entrará por el inodoro, con lo cual nos solucionamos el tema de que pueda haber salida de olores. Y continuamente, aparte, si queremos, podemos el tubo de aireación pintarlo de negro. Todos los protocolos que se suelen usar en los sistemas tradicionales se usan. Pero aquí necesitamos que siempre esté funcionando. Porque si dejamos de sacar el aire, ocurren 2 cosas. Una, empieza a haber condensaciones, con lo cual hay proliferaciones de hongos que no nos interesan y nos saldrá el olor por el inodoro. Entonces, siempre tiene que estar funcionando. ¿Cómo hemos solucionado el sistema, este proceso? Pues montando un sistema con un microprocesador que en simbiosis con un detector de campos electromagnéticos y una bobina y una serie de imanes de neomidio, tenemos la posibilidad de que siempre estamos contando las vueltas que da el sombrero. Cuando el sombrero baja de determinado régimen de vueltas, ahora de momento lo tenemos calculado para cuando baja de 30 vueltas por minuto, el microprocesador, esto está alimentado a una pequeña batería de 18 amperios hora, 22 amperios hora, no una batería grande, una pequeña batería, o a 220 con un transformador. Le manda impulsos a la bobina
para que genere alternativamente un impulso positivo, un impulso negativo, y como tenemos unos imanes de neomidio agarrado al sombrero, le obliga a girar. ¿Qué conseguimos con esto? Que prácticamente con un consumo de energético irrisorio, es decir, estamos hablando que en caso de que no hay viento, solo consumimos 3 vatios a la hora. Si ahora en vez de poner esto pongo un extractor que va a 220, una bobina de extractora, el consumo mínimo de las más eficientes que hay en el mercado son 14 vatios y están siempre funcionando. Aquí, cuando no hay viento, solo consumimos 3 vatios a la hora. Sería lo que hablábamos antes desde el concepto de la permacultura, la implementación de tecnologías que nos hacen ser eficientes. Entonces, aquí estamos usando la propia característica de los campos electromagnéticos y hacemos una simbiosis entre una bobina y los imanes de neomidio y tenemos un sistema de movimiento con un consumo mínimo. Porque es esencial. La proliferación de las bacterias que tenemos dentro del ecosistema que hemos generado son, ante todo, en su mayor porcentaje aeróbicas. Entonces, si no renováramos el aire, el ambiente acabaría siendo consumido el oxígeno y empezarían a proliferar bacterias anaeróbicas, las lombrices empezarían a tener un conflicto porque no tienen un proceso simbiótico igual con esas colonias de bacterias y empezarían ellas a reproducirse de forma incómoda, lenta o incluso desaparecer. Con lo cual, el sistema de renovación de aire es esencial. Cualquier sistema de estos que montéis hay que estar continuamente, periódicamente, verificando de que se renueva el aire. Y luego la incomodidad que representa que si falla vamos a tener olores. No tiene que ver nada con los olores de las fosas sépticas. Aquí lo que oleríamos es a un compost de bosque muy fuerte. Pero no es, porque no es putrefacción, es una transformación. ¿Tenéis alguna pregunta sobre el tema este de renovación de aire? Pues, bueno, la instalación, lo que os había dicho, o le ponemos una pequeña placa solar de 20 vatios y una batería de 22 vatios con un pequeño regulador, que estamos hablando de una instalación de 100 y poco euros para tener el suministro de energía, que nos dará energía para el sistema de renovación de aire y también energía para poder tener con un interruptor una pequeña iluminación. Pensemos que esto está diseñado y desarrollado pensando en cubrir las necesidades de los lugares que tienen poca energía, poca agua. Luego lo vamos a implementar de forma lujosa en casas de equipo del primer mundo, pero el objetivo no es solucionar los problemas que tenemos aquí, es solucionar los problemas de los lugares que no tienen agua, no tienen comida, tienen suelos empobrecidos. Vale. Bueno, principios, pues esto ya es un poco retórica, es decir, es un ciclo ecológico que genera un microsistema en cada lugar donde lo hemos instalado. Ofrecemos calidad, durabilidad, seguridad. Los materiales que estamos usando son de primera calidad, salvo el PVC, pero es el punto débil. El sombrero que ponemos es un sombrero eólico de acero inoxidable con cubreaguas y el circuito electrónico que va dentro del sombrero, aparte lo recubrimos con una resina de epoxi de estas de alta resistencia y es un sistema que se supone que tendrá que durar 20 o 30 años sin que dé ningún problema. El material de la cuba es polietileno, que de momento lo estamos extrayendo del petróleo, pero es carbono y nitrógeno. Posiblemente la tecnología del futuro, el carbono y el nitrógeno, lo podemos obtener de sistemas lo podremos cultivar, con lo cual el polietileno es un material que tiene perspectivas de futuro. Ahora de momento es fósil, pero es lo que hemos encontrado. Por lo que os decía que el sistema estamos intentando que no sobrepase los 1.500 euros con todos los complementos más caros. Instalar una fosa séptica ya te vienes a gastar casi 1.000 euros con los materiales que vas a necesitar. ¿Cuánto has dicho? Perdona, ¿repites la cifra?
el sistema, el más básico para 3 personas, no va a sobrepasar los 1.500 euros. Eso poniendo un inodoro de loza, un sistema de extracción con el sistema de extracción de aire con apoyo en renovables, nos vamos a 1.350, si no me falla la memoria. Más IVA. Es decir, pero esa es la parte que no depende de nosotros. Es decir, nos hemos apretado el cinturón un montón, porque el tema es que sea una tecnología que rápidamente pueda ser implementada de una forma rápida y eficaz y que la gente no se lo piense mucho. Es decir, un sistema de depuración de aguas te vas a gastar 5.000 o 3.000, la más barata 3.000 o 4.000 euros. Y la mayoría de la gente se está gastando más de 5 o 6.000 euros porque no tienen dificultades estratégicas que no tienen que hacer grandes agujeros, no tienen alturas, no tienen desniveles. Pero bueno, todo depende de con quién vayas a trabajar, el presupuesto que le tengas que hacer. Bueno, aquí es un poco lo que os había dicho, un proceso activo biológico, aeróbico, anaeróbico beneficioso. No usamos química, no generamos impactos negativos sobre el ambiente y no necesita un especialista. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo. 18, ¿qué hora es? Nos quedan 20 minutos. Vale. Bueno, pues eso, que aquí hemos hecho una simbiosis con lo que se hace de forma natural la sabiduría de los pueblos y lo hemos puesto más eficiente. Voy a ver si tengo aquí fotos, a ver, no sé si... ¿Dónde está? Pudiera enseñaros, pero creo que... A ver. Espera, tengo aquí, os voy a enseñar algunas fotos. Espera, me aprieta. Aquí, vamos a ver. Espera, que estamos en fotos compadre, me he equivocado. Aquí está. Aquí no lo tenemos todos. A ver, por ejemplo, voy a mostraros esta. A ver si se ven. Vale. Esta es una instalación en esto era una instalación en una casa que tenían un problema muy grave. A ver dónde está. No sé. Vale, tenían un problema muy grave de que la fosa séptica estaba mal planteada y ya les salía por la ducha los restos. Y entonces han desmontado y en vez de volver a generar un sistema de depuración de aguas o una fosa séptica, hemos enterrado. A ver, que aquí me falta una foto antigua, pero bueno, puedo ver. A ver, aquí. Vale. ¿Lo veis? ¿Veis? Se ve pequeña, ¿no? Sí, pero se ve. Vale, es que no la tengo aquí, está en la nube, que esto es una tablet. Tendría que haber aquí, vale. ¿Veis? Hemos hecho un agujero en el suelo y esto está enterrado. Aquí, defectos que aquí hizo el albañil. Ciñó la cuba demasiado a la pared. ¿Sabes? Vale, entonces. Bueno, en esta foto, interesante, siempre que lo instalemos, hacemos una estructura para cuando enterramos. Es decir, si no tenemos la precaución de poner este marco de madera, se deforma por la presión de la tierra que ponemos al lado. Entonces, hacemos un pequeño marco de madera que en el futuro eso se descompondrá. Por la humedad y los microorganismos no tiene un papel de que sea para siempre. Y la madera es un material renovable y barato. Esa madera
nos permite también que coja la tapa cuando la ponemos, encaje perfectamente el perfil que tiene, porque ahí tenemos que siliconarlo. Ahora lo veréis en una de las siguientes. A ver. Aquí, bueno, aquí ya hemos puesto, en este caso, qué fallo, no tener las bajadas, va lento. ¿Ves? Aquí hemos puesto lo que son las 2 rejillas, se pone un papel de periódico o un cartón para que las lombrices, el primer lecho de lombrices que pongamos no caiga. Espera, ¿queréis que lo hagamos grande? El periódico podéis poner lo que queráis, pero nosotros preferimos más que periódico poner cartón, porque no haya tintas. Pero en este lugar no habíamos previsto el cartón y lo que encontramos fue un periódico. Bueno, en la madera esta central conviene que sea un poco más alta porque nos va a servir también para darle que se mantenga la tapadera sin que haya que no se hunda. Y cuando siliconemos, ponemos la silicona para hacer una junta que lo haga hermético. A ver, y aquí en esta lo podréis ver mejor. A ver, ¿dónde está? Aquí. Perdonad que no haya podido prepararlo. Ahí está. No es una foto de calidad, pero se ve bien. Es decir, aquí, pues como no había tenido la precaución de acercarlo, de alejarlo de la pared, aquí son 2 barras de hierro galvanizado, ¿sabes? Que lo que son los bardos descansan sobre ahí. Porque el peso nunca tiene que el peso de la estructura que pongamos nunca tiene que descansar sobre la tolva. Ahí, sobre la tolva, sobre la tapa. Entonces, a ver, vale. Este es el sistema de extracción que luego ya, una vez que pongamos el suelo, ya lo cortamos al ras, antes de poner lo que va a ser la porcelana del suelo. Esta es la salida de extracción de aire, no sé si veis el ratón, sí. Y esto es lo que se pondrá sobre el inodoro, entrará dentro del inodoro. Y todo va siliconado, todo va sellado siempre. La junta que ponemos aquí es una junta de silicona acética, es decir, que tenga capacidad de contracción y dilatación y que si algún día hay que destaparlo se puede abrir. Pero aquí no ponemos silicona, aquí ponemos selladora, porque nos interesa que sea lo más resistente posible. Y luego, pues mira, se queda, la visión más o menos es esta. ¿Cómo quedará? Este todavía no he ido a hacer. Se supone que ya tiene el suelo y ahora cuando llegue el inodoro se lo instalaremos. Oh, qué lentitud. Vale, ¿lo veis? Y entonces ya lo ajustaremos a la altura. Por detrás se ve un trozo de tubo que va a ser la salida de la orina, que la salida de la orina en este lugar, lo que vamos a hacer es que se va a mezclar con el agua del lavabo, el agua de la ducha, el agua de la lavadora, va a ir a lo que era la antigua fosa séptica y el dueño de esta casa la quiere usar para regar los setos perimetrales de la finca. Entonces no va a hacer ningún tratamiento ni ningún depósito, simplemente todas las aguas grises a la antigua fosa séptica. Aquí tengo el de Cambuba, no tenemos aquí ninguna foto porque no he subido las últimas que estábamos haciendo. Aquí es que no está la foto esa y aquí no las tengo. ¿Qué hora es? 48.
Bueno, ¿alguna pregunta en concreto? Varias. ¿Empezamos Pues con ronda de preguntas o...? Sí, Sí, yo creo sí. que sí, porque ya Vale, estamos de tiempo. Pues vale. venga, No sé adelante, Sergio. si tienes alguna tú, Lucas, si quieres empezar, adelante también. Vale, vale. Una cuestión que me surge también en combinación con este permapreta es lo que comentabas antes al final de uno de vuestros clientes, ¿no? Cómo gestionar las aguas grises y si se podrían recuperar para alguna función interesante. Incluso yo estaba pensando si se pudiesen depurar hasta el punto de que se puedan reutilizar dentro de la casa, ya no solo para el riego, como sí. comentabas. Eh, ¿Cuál sería un buen sistema, digamos, complementario a los baños de permapreta para reutilizar aguas grises? Vale, yo para utilizar las aguas grises lo que haría es la orina no la mezclaría en las aguas grises, la orina y la gestionaría aparte de las otras aguas, Uh-huh. porque la orina tiende a fermentar, entonces no me interesa y bajo la carga orgánica. Y luego la de la lavadora, la del el fregadero, suelen arrastrar mucha carga orgánica por restos de comida, restos de aceite. Y entonces, por un lado, gestionamos el uso del agua mezclada con orina, ¿sabes? Como fertilizante. Se Uh-huh. puede incluso montar un sistema de abonadora, es decir, tú ese líquido lo metes en un depósito en el que cuando ya has acumulado una cantidad razonable, abres el sistema de riego y por el efecto Venturi, como has hecho una abonadora y lo diluyes en más agua aún y lo aprovechas para regar lo que quieras. Y luego, Uh-huh. las aguas grises, lo ideal, lo más eficiente sería juntar todas las aguas grises de la casa, montar varias etapas de paso. Indudablemente, si podemos, depende de dónde la vayas a hacer, el calor que haga, de temperaturas, puedes hacer y cantidad de agua que vas a hacer, lo haces al aire libre o lo haces subterráneo. Si tienes un aporte de agua generoso, puedes hacerlo por sistemas de lagunaje en exterior. Entonces puedes acabar incluso incorporándola, siempre habiendo hecho una trampa de grasas previa, incorporándola a un sistema de balsa, piscina, plantas, ciclo de oxigenación, cascadas y vuelves a introducir esa agua en tu sistema. Pero ¿qué pasa si tenemos muy poca agua? Yo no quiero que el sol se lleve, por evaporación, se lleve nada. Pues entonces montaríamos un sistema totalmente por etapas enterradas, metería también una etapa de oxigenación y luego ya volvería a obtener la última final, la pasaría por un filtro de gravas, arenas, incluso si quieres por alguna planta y oxigenación, es decir, que a horas del día, en vez de usar una lámpara de ultravioleta, pues usaría el sol, que el ciclo que vuelvo a incorporarlo para poder volver a utilizarlo en casa, que reciba la luz del sol. Siempre se he podido acumular. Y si no, te Uh-huh. queda siempre el recurso de una lámpara ultravioleta. Y ahí llegaríamos ya al nivel de poder reutilizar las aguas grises, excepto para agua potable, para cualquier otro tipo de uso, ¿verdad? O sea, ¿incluida la ducha o cómo? Sí, Es a que... ver, todo depende. Si tienes jardines, bosque, árboles, lo ideal es que el agua que tú has utilizado en la casa, su segunda función sea convertirse en carbono porque lo van a utilizar las plantas. Uh-huh. Es decir, entonces le das un nuevo ciclo. Claro, Si yo es estaba pensando en zonas donde hay mucha lluvia, que estamos hablando de casi 2.000 milímetros anuales. La tierra tiene mucha agua ya de por sí, es decir, por eso estaba en ese caso en concreto en el que la precipitación media sea muy alta. Pues si tienes mucha, yo usaría agua no limpia porque la he recogido de la lluvia. Si tengo 2000 aguas grises, lo que hago, como tienen una carga orgánica, hago un proceso de depuración mínimo
pero no desarrollo un sistema muy complejo. Desarrollaría un sistema simple, porque eso también es un consumo de recursos y de dinero. Entonces, si tengo agua en exceso, ¿para qué quiero volverla a introducir si es un producto renovable? El tema es que yo quiero recuperar el agua, por ejemplo, en Almería, yo sí que recuperaría toda el agua que pueda, ya sea para usarla en las plantas o para volver a utilizarla en la casa. Es decir, en este caso no la usaría para la cisterna porque ya no usamos descarga de agua para arrastrar las heces, pero sí que la usaría las aguas grises que he depurado para mezclarla con la orina, por ejemplo. O para montar el sistema de mantener la humedad de algunos espacios para que la casa sea climáticamente más eficiente, más... Hombre, por lo menos en España la legislación, si no me equivoco, no permite que se utilicen las aguas grises recicladas para, no ya digo por supuesto como agua potable, pero de entrar en contacto con el cuerpo humano o incluso para regar huertos de consumo o jardines, por ejemplo, de piscina donde te tumbas y demás. O sea, también hay que tener cuidado con eso. Que a lo mejor tú sabes que no va a pasar nada y te saltan la ley, pero que eso está ahí. En Suecia, me parece que es en Suecia, ya están desarrollando nuevos barrios en las que el ayuntamiento las heces y la orina van por separado y el propio ayuntamiento se encarga de recoger la orina para usarlo como fertilizante para el riego de los árboles del pueblo. Es decir, que la legislación está cambiando. Aquí el tema está que depende si vas a hacerle la construcción a alguien que vive en el campo, a alguien que tiene que presentar un proyecto. Si tienes que presentar un proyecto, tienes que mostrar que el ciclo del agua cumple la normativa del lugar que vas a usar. Nosotros, por eso, no recomendamos nunca directamente que lo usen para la huerta, el agua de la orina. Yo sí que la uso todos los días. Hasta ahora que me he instalado Permapreta, antes lo que hacía era por la noche usábamos la tecnología del orinal, meábamos, por el día lo diluía y luego lo echaba a las plantas. ¿Por qué? Porque es nitrógeno y amoníaco. No tiene mayor secreto. Pero claro, una cosa es que tú vayas a hacer una casa para un cliente. Tienes que ceñirte a una normativa. Hablabas del uso para el huerto de la orina y si no he entendido mal antes comentabas que incluso el humus que se genera con la permapreta, con el baño permapreta, que se podría llegar a utilizar, has comentado árboles frutales, pero incluso también huertos, ¿no? Yo tenía entendido que esto era un poco más crítico, ¿no? Con heces, digamos, de carnívoros, utilizar para fertilizar suelo. Heces de carnívoros no gastaría para el huerto. Vale. En mi casa, yo, por ejemplo, en nuestra casa somos vegetarianos desde hace más de 25 años, pues podría tener confianza, pero no es mucho más peligrosa que la que podemos usar de estiércol de animales. Incluso mejor la de estiércol de animales, cuando compramos un camión de estiércol de animales, viene saturado de hormonas y de antibióticos. Y lo estamos tirando en el huerto. Y no hay ninguna normativa que se escandalice de ese tema. Pero aquí siempre hay que mirar las situaciones como las situaciones de más riesgo. ¿Qué ocurre si yo tengo a lo mejor mis heces, por lo que sea, he estado de viaje, me he ido a Tailandia y vengo con alguna ameba? Entonces, claro, si este sistema puede haber continuidad, pues en la forma de poder como neutralizar es coger ese compost que yo he sacado y lo meto en un recipiente negro al sol durante 30 días en el huerto. Cogerá una temperatura de 50-60 grados y ahí mataré todos los patógenos. Y entonces ya lo puedo echar. ¿Qué he conseguido? Asegurarme que ahí no voy a tener
huevos de patógenos, pero he matado la flora, las bacterias, los microorganismos eficientes. No los he matado 100%, pero de tener un 100% de material de microorganismos eficientes que yo iba a reincorporar al medio, por lo mejor luego se queda en un 30%. Entonces, el tema es un autoconocimiento de en qué estado de salud estás y si lo puedes usar o no. Luego yo tenía otra pregunta relativa a la instalación, pero Lucas, si tienes alguna, dale, porque si no acaparo No, por todo ahora esto. no tengo ninguna. Estoy escuchando. Respecto a las instalaciones o la instalación de este baño, José Vicente, se necesita, o sea, ¿cómo funciona? ¿Siempre, digamos, lo gestionáis vosotros o tenéis un manual de instalación relativamente sencillo que pueda cualquier técnico, albañil, etcétera, pueda instalarlo? Sí, tenemos un manual de instalación muy sencillo que estamos mejorando continuamente a medida que la evolución de los sistemas que tenemos instalados nos van dando claves de situaciones, lo vamos ampliando para que un poco tengáis un patrón de todas las cosas que pueden suceder. Y es muy fácil. Nosotros, de momento, lo que hacemos es instalar los primeros y donde vamos y instalamos uno, intentamos formar a gente que pueda luego volver a instalar en la zona. Es decir, no, la idea no es que nosotros nos desplacemos, eso es muy caro. Lo ideal es que haya gente que lo pueda instalar y que incluso se convierta en un sistema, en un complemento más de lo que vosotros podéis ofrecer, como albañiles, como constructores, como aparejadores, como arquitectos. Es decir, tenéis pues un servicio más. O sea, estaría muy vinculado a que dentro de tu, pues como tú haces donde vives, o que estés viviendo en un ambiente rústico, que tengas tu huerto y demás. Pero, por ejemplo, lo digo pensando, yo tengo un encargo de unos clientes alemanes que quieren desarrollar un pequeño desarrollo turístico ecológico ¿qué? Son como 8 bungalows así. Y bueno, y quieren hacerlo con bioconstrucción y demás. Y yo les estaba comentando el tema de los váteres secos, están muy interesados, pero claro, aquí es simplemente el váter seco en cuanto a sistema de ahorro de agua. No es tanto que necesiten ese humus porque no van a hacer huerto. Claro, en ese caso, supongo que tendría que ir a un sistema como más compacto, que tenga menos desarrollo, porque el humus no les hace falta realmente, ¿no? Pues No que sé lo si vendas. A alguien le va a hacer nosotros vamos y compramos lombricompost y creo que estamos pagando, no sé si son 2 o 3 euros por kilo de lombricompost. Qué interesante, claro, sí. Cuando vamos a una cooperativa. Pues entonces, que alguien, si son 8 bungalows, pues hay un control de cuánta gente vive en cada uno y entonces hay un calendario de recogida. Y, por ejemplo, una familia de 3 personas, hasta el año y medio, 2 años, no se saca el primer compost. Y lo sacas en media hora, 1 hora, y lo has sacado todo. Y ya no tienes necesidad de volver a sacarlo hasta un año después. Sí, Ellos están muy interesados en conocer experiencias y tal. Yo no sé si vosotros admitís visitas o dónde pueden... Sí, nosotros estamos montando uno en Ocambuba. Sí. ¿Sabes? Bueno, muy bien. Y, va a servir como centro tanto para los sistemas de construcción de Ocambuba, aquí en Vila Real, ¿sabes? Sí. Y ese va a ser muy fácil porque además pueden ver no solo el baño seco, sino todas las tecnologías asociadas a un modelo de bioconstrucción. Y luego le podemos llevar a ver otros que están funcionando, no habría problema. Pero que aquel va a ser específico para poder mostrarlo a la gente. Claro, muy interesante porque ellos quieren hacer los módulos con Ocambuba, o sea que se cerraría el círculo, pues muy bien. Pues perfecto, sería ideal. Bueno, pues no sé si tenemos más preguntas.
Una respecto a la limpieza, que entiendo que hay que tener cuidado con qué producto se utiliza para limpiarlo, porque si no nos cargamos el humus también, ¿no? Sí, es decir, habéis comido judías por el día anterior y encima os han sentado mal y tenéis una deposición líquida y con gases. Y manchamos las paredes. Aunque el inodoro es amplio, es decir, es un agujero, uno tiene 28 centímetros de diámetro y el otro tiene 25. El de polietileno hemos conseguido que llegue a los 28 y el otro que llegue a 25. Entonces, pero lo vamos a manchar las paredes. Normalmente lo que hacemos es tirar de la cadena y con la escobilla lo limpiamos con agua. Aquí no vamos a tener ese protocolo. Aquí lo que hacemos es que tenemos la botella de spray de microorganismos que utilizamos para tirar dentro, lo usamos para mojar las paredes, ya sea del inodoro de loza o el inodoro de polietileno, mojamos con el spray de agua con microorganismos diluidos. Y entonces lo mojas, lo humidificas bien para que quede ahí y tal. Coges un rollo de papel de cocina, ya todos tendremos el guante de protocolo de limpieza en el baño, y coges y lo pasas por la pared. Limpias, retiras. Creo que se ha cortado. Ah, no. Retiras las manchas que hay y lo tiras dentro. El único precaución que hay que tener es que tanto el papel del rollo de cocina como del papel higiénico tiene que ser papel que no ha sido blanqueado con cloro, que ha sido blanqueado con oxígeno. Y entonces lo tiras dentro. ¿Que necesitas sentir un punto más de limpieza? Pues puedes recurrir, nosotros lo que recomendamos es que te hagas preparados de agua con vinagre o con limón. Y entonces también echas un poco, luego las vuelves a tirar con el fumigador. Creo que he perdido velocidad porque me he quedado congelado mi imagen. Mojas la pared del inodoro y vuelves a echar con una servilleta de papel o un rollo de papel de cocina y lo vuelves a tirar dentro. Y ya lo has higienizado y no necesitas usar ni jabón ni productos químicos, solo productos naturales. Y encima se lo das a el papel les gusta mucho las lombrices. Les gusta la celulosa. ¿Alguna pregunta más? Pues lo vamos a ir dejando ya, que nos queda el tiempo. Pues muchísimas gracias, José Vicente. Y nada, si surgen preguntas que tengan que ver con el tema, pues os las mandamos por correo electrónico y seguro que nos contestarás encantado. Claro, y os mando más documentación porque hoy tendría que haber preparado la presentación, tener más imágenes y tal, pero pecado mío, estaba convencido de que era mañana cuando tenía esta charla y hoy estaba en una instalación de bombeo solar y encima he terminado tardísimo porque no ha dado una complicación y mira, el aparato no funcionaba y corriendo. Pero bueno, esa es el sino de trabajar, que cuando no falla una cosa, falla otra. Pues nada, nos lo envías y lo subimos a la plataforma para que todo el mundo lo tenga accesible. Perfecto, pues muchas gracias muchas a vosotros. Gracias. Venga, Sergio, Lucas, a ti. un placer. Gracias. Un abrazo. Igualmente. Adiós. Adiós. Chao.